Buen día, mi nombre es Villalobos Campos Cristina Aurora, alumna de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de la Costa, y el día de hoy les presentaré el tema de colicistectomía laparoscópica por parte de la materia de cirugía de mínima invasión. Primeramente, hablemos de la definición. La colicistectomía laparoscópica consiste en la extirpación de la vesícula biliar mediante laparoscopía, es decir, mediante la realización de pequeñas incisiones en el abdomen, por donde se van a introducir cámaras, pinzas y bisturí sin necesidad de hacer una apertura más amplia en el mismo. La colicistectomía por laparoscopía se acompaña de menos complicaciones, menos problemas estéticos, por ejemplo en las cicatrices, y menor tiempo de recuperación que la cirugía tradicional de vesícula, la cual se realizaba abriendo totalmente la cavidad abdominal. Y en sí, ¿en qué consiste? Pues esta va a consistir en la introducción de un tubo flexible, que es el laparoscopio, que va a estar en el abdomen, la cual lleva una luz y una cámara de video en la punta. Mientras se introduce, las imágenes son visualizadas en un monitor de televisión, como vemos en la imagen. A través de otras incisiones en el abdomen, también se van a introducir pinzas y objetos dirigidos a extirpar la vesícula. Hablando de la anatomía, principalmente de la vesícula biliar, tenemos que este es un saco lleno de bilis ubicado en una fosa en la cara inferior del hígado, debajo de la unión de los segmentos hepáticos 4B y 5. Esta tiene de 7 a 10 centímetros de largo y tiene una capacidad promedio de 30 a 50 mililitros. Sus divisiones anatómicas tenemos, como vemos en la imagen, un fundus, que es el aspecto más superior, tenemos un corpus, que vendría siendo el cuerpo, también un infundíbulo, que es el extremo redondo, y ciego, que se extiende por debajo del margen hepático. También contiene un cuello que se va a conectar con el conducto cístico. En sí, el conducto cístico conecta la vesícula biliar con el árbol biliar y contiene las válvulas espirales de Eyster. El suministro de sangre de la vesícula biliar está conformado por la arteria cística, generalmente, que es una rama de la arteria hepática derecha en el 90% de los casos. Ahora, ¿cuáles son las capas de la pared de la vesícula biliar? Tenemos que es la mucosa, que está compuesta por células columnares con microvellosidades. También tenemos una lámina propia, una capa muscular que no está dispuesta en capas distintas, una serosa, y también tenemos senos de Rokitansky-Ashov, que estas son invaginaciones de la mucosa que se van a extender a través de la capa muscular. Como vemos en la imagen, tenemos ahí señalado cada una de estas capas que les estoy mencionando. Hablando del árbol biliar, aquí tenemos que los conductos hepáticos derecho o izquierdo se unen para formar el conducto hepático común, y el conducto cístico se une al conducto hepático común para formar el conducto biliar común o el colédoco. Y la longitud del conducto cístico pues puede ser muy variable. Más adelante lo vamos a ver con más precisión. Voy a poner también un puntero para que podamos ir viendo cada uno de lo que estoy señalando. Muy bien. Ahora, tenemos aparte el triángulo de Calot. ¿Qué es este? Este va a ser un triángulo hepatobiliar que tiene los límites. Por ejemplo, el límite medial, tenemos el conducto hepático derecho, que lo tenemos aquí. Y también lateral tenemos el conducto cístico. También superior tenemos el borde inferior del hígado o la arteria cística, en definición original del triángulo de Calot. ¿Y qué contenido tiene? Como vemos, aquí tiene lo que sería la arteria hepática derecha, aquí está cruzando, también la arteria cística, como vemos aquí, ganglios linfáticos de Laut, que podemos observar. Aquí en la imagen no se ve, pero más adelante les tengo una donde sí se ve. Y bien, como vemos, el conducto cístico contiene variaciones anatómicas, que es de importancia saberlas, ya que pueden ayudarnos a el momento de la laparoscopía tener una información acerca de cada una de ellas para hacer una operación exitosa.
más bien para saber la técnica correcta y cómo manejarla. En la imagen A tenemos que hay una unión baja entre el conducto cístico y el conducto hepático común. En la B podemos ver que el conducto cístico está adherido al conducto hepático común. En la C podemos ver una unión alta de los conductos hepático común y cístico. En la D, el conducto cístico desemboca en el conducto hepático derecho. Acá y en la D, tenemos que el conducto cístico largo se une al conducto hepático común detrás del duodeno, como lo vemos. Aquí en el F vemos una ausencia de un conducto cístico. En la G, el conducto cístico, como vemos en la imagen, cruza posterior al conducto hepático común y se une a él anteriormente. Y ya como final en la H, en la imagen H, tenemos un conducto cístico que cruza anteriormente al conducto hepático común y se une a él posteriormente. Ya tenemos también variaciones anatómicas en la arteria cística. Por ejemplo, en la imagen A vemos que la arteria hepática derecha, vemos cómo es que está mayormente en los pacientes, pero en la imagen B vemos una arteria hepática derecha que surge de la arteria mesentérica superior. En la C vemos dos arterias císticas. También en la D dos arterias císticas de las arterias hepática derecha e izquierda. En la E podemos ver desde la arteria hepática derecha y que va discurriendo anterior al conducto hepático común. Y en la F vemos dos arterias císticas de la arteria hepática derecha. Muy bien, tenemos la fisiopatología que nos da solución más bien de la enfermedad de la que la colicistectomía laparoscópica da solución. ¿Cuál sería esta? Está indicada cuando tenemos una fisiopatología en la que el conducto o el contenido biliar presenta cambios en la concentración y en la composición de la bilis. Pueden producir estos cambios de la concentración la formación de partes sólidas de la bilis, que son los cálculos biliares. Y esto se le va a denominar colecistitis y puede provocar el famoso dolor abdominal agudo y constante, la fiebre, náuseas y vómitos. Entonces, estos pueden salir de la vesícula biliar, bloquear el flujo normal de la bilis y provocar inflamación e infección en la vesícula biliar. Y ya que sucede esto, los pacientes que tienen colecistitis o que presentan síntomas de cálculos biliares son tratados mediante la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar, que es conocida como colecistectomía, especialmente la laparoscópica que estamos abordando en esta presentación. Ahora, ¿cuándo es indicado hacer la colecistectomía laparoscópica? Prácticamente cuando la colelitiasis es sintomática sin colecistitis. Por ejemplo, ¿en qué casos? Cuando hay cálculos biliares dentro de la vesícula biliar o cuando los cálculos se componen predominantemente en colesterol, que esto es en la mayoría de los casos, y en ocasiones de bilirrubina. También tenemos indicaciones emergentes, por ejemplo, la vesícula biliar gangrenosa, la vesícula biliar enfisematosa y la perforación de la vesícula biliar. También tenemos la colecistitis aguda y crónica, la disinesia biliar, la coledocolitiasis y pancreatitis por cálculos biliares. Sí, tenemos también pólipos vesiculares mayor de 0.5 centímetros, cuando tenemos una vesícula en porcelana, que es una calcificación de la vesícula biliar, o si hay un cáncer de vesícula biliar que se puede extirpar. Ahora, aquí tenemos este artículo del que basé la información anterior, que es de la revista World Journal of Gastrointestinal Surgery, que es un cuartil 1 de la fecha del 23 de enero del 2019 del país de la India, que se titula como colecistectomía laparoscópica segura, una adopción de la cultura universal de la seguridad de la colecistectomía, con los autores de Vishal Gupta y Gaurav Jain. Este artículo principalmente nos habla de la anatomía y cuáles son las indicaciones principales para la colecistectomía laparoscópica. Continuando, tenemos las contraindicaciones de una colecistectomía laparoscópica. Tenemos las que serían absolutas, que por ejemplo son coagulopatías no controladas, y las relativas, que trata, por ejemplo, la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que es el EPOC, la enfermedad cardíaca severa, la cirrosis, hipertensión portal, si hay también una sepsis o inestabilidad hemodinámica.
Para la técnica quirúrgica tenemos que principalmente se adopta la posición del paciente. Esta es en decúbito dorsal con piernas cerradas, que es la técnica americana que vemos en la imagen izquierda, o la decúbito dorsal, que son con las piernas abiertas, que es la técnica francesa. Esto ya depende de la comodidad del cirujano. En el equipo, este comprende un sistema de imagen integrado por un video de cámara y un procesador, un laparoscopio, una fuente de luz fría y un monitor de alta resolución. Como tenemos aquí, la imagen de arriba que parece un robotcito, pero es el equipo que les acabo de mencionar, que también está compuesto por un insuflador de dióxido de carbono, que es de flujo mayor a 9.1 por minuto. ¿Y qué materiales tenemos? Tenemos aquí en la imagen de abajo lo que sería aguja de Beret, los trocantes con sistema de protección de 10 milímetros y 5 milímetros, las pinzas de disección endoscópicas, muy importante, las pinzas de tracción endoscópicas, los electrodos de disección con extremos o puntas de diferentes formas, la tijera endoscópica, la engrapadora endoscópica y el equipo de aspiración e irrigación. Tenemos aquí los que serían los trocantes. Aquí tenemos los que serían los raspes. Como vemos, tenemos unas pinzas de disección, de tracción y tenemos también tijeras endoscópicas. Aquí tenemos otro que sería el electric knife, la escápula electroderma, también el electric hook y el electric needle. Como vemos, tienen diferentes formas, que son los electros cauterios de instrumentación. Aquí tenemos estas tijeras, que son tijeras endoscópicas, que tienen diferentes puntas. Ahí las tenemos, que nos pueden ayudar para cortar diferentes áreas de la vesícula biliar y de los tejidos circulantes. Ahora, la instalación, tenemos que hacer una instalación del neumoperitoneo. ¿Cómo se va a hacer esta? Pues aquí es lo que le menciono para que se utiliza lo que se dice inyectar gas en la cavidad abdominal, que es de dióxido de carbono, a fin de crear como un espacio real que va a permitir trabajar con mayor libertad el movimiento de la laparoscopía. O sea, nos va a dar ese espacio virtual, más bien real, inflado, que nos va a permitir el movimiento más eficaz de los instrumentos. Ahora, va a haber una técnica cerrada donde se va a introducir esa aguja de Veress a través del ombligo y luego de comprobar que se encuentra en la cavidad, se inicia esa insuflación de dióxido de carbono en forma progresiva. Pero también tenemos la técnica abierta, que se hace una disección, como vemos en la imagen, en la pared abdominal, llegando al plano peritoneal, y posteriormente se va a introducir el trocán autoestático de Hudson y se inicia ya la insuflación del dióxido de carbono por ese trocar, que son los trocares anteriores que les había mencionado aquí. Entonces acá ya vemos cómo se utilizan. Ahora, aquí tenemos este otro artículo del que saqué estas técnicas, este es de la revista de Surgery, es un cuartil 1 del 22 de diciembre del 2022 del país de España, que se titula como Colecistectomía laparoscópica ambulatoria, una revisión sistemática y metaanálisis de los predictores de fracaso. Tiene como autores lo que sería Souti, Valciscueta y sus colaboradores. Y como vemos, este artículo nos habla de este sistema de análisis predictor y cómo se debe de hacer la colecistectomía laparoscópica para que resulte en un éxito y cuáles son los factores que nos indican un fracaso de esto. Ahora, hablando de la colocación de los trocanteres que acabamos, de los trocares que vimos anteriormente, pues bueno, puede ser el primero, como vemos aquí, supraumbilical de 10 milímetros con o sin óptica de 0 o 30 grados, como vemos en la imagen. Se debe hacer una inspección e inserción bajo visualización directa. El segundo trocar va en el epigastrio y va a ser de 10 milímetros. El tercero, como vemos ahí, va a hacer 2 traveses de dedo bajo de rebote costal de 5 milímetros. Ahora, va a haber también una retracción de fondo vesicular. El cuarto
va a estar, como vemos, en la fosa ilíaca derecha y van a ser 2 traveses de dedo bajo el rebote costal de 5 milímetros. Prácticamente lo que acabo de decir se simplifica en la imagen como la tenemos aquí. Aquí las tenemos gráficamente, dónde van posicionadas cada una. Aquí ya la tenemos cómo se vería en un paciente con los instrumentos de la laparoscopía con los cirujanos respectivos. Ahora, hablando de la técnica, se debe hacer prácticamente exponiendo el conducto y la arteria císticos, ya que entramos con el material endoscópico. Aquí el grasper inmóvil en la posición más lateral va a ser utilizado para agarrar la extremidad de la vesícula biliar como vemos en la imagen y la va a ayudar a empujarla sobre el borde anterior del hígado por tracción progresiva, como vemos ahí. Aquí en la colecistitis aguda es donde la pared vesicular está muy edematosa, entonces se utiliza un instrumento en garra para tener una mayor fijación. Y también entra aquí la bolsa de Hartmann que se tira hacia arriba. Esto nos ayuda a exponer el conducto y a la arteria cística, así también como el conducto biliar común. Es muy importante que esta tracción se mantenga constante, ya que se necesitan estos medios de tracción, estos endoscópicos de tracción. ¿Por qué? Ya que la pared de la vesícula puede estar, como dijimos, edematosa o puede estar en porcelana y es importante tener una consistencia en esta tracción para que nos permita una mayor visualización. Ahora, una vez que ya se exponga el campo en el que se va a trabajar de la vesícula biliar, la bolsa de Hartmann se va a agarrar con el grasper de trabajo lateral y se tira lentamente, como vemos en la imagen. Y nos va a exponer adicionalmente el triángulo de Calot, que es el que mencionamos en diapositivas anteriores. Aquí el cirujano después pasará un grasper de disección a través del trocar subsifoideo y comenzará a identificar ya el conducto cístico. Y en la colecistitis aguda, las capas edematosas del tejido fino tendrán que ser disecadas hacia abajo para exponer el conducto cístico, como vemos en la imagen. Ahora, el grasper subsifoideo se pasa detrás del conducto cístico y la arteria cística. Aquí seccionando la arteria y el conducto cístico. Súper importante como vemos aquí en la imagen. Ahora, esta intersección se crea la ventana del cístico. Aquí la engrapadora se inserta vía el trocar subsifoideo, como está en la imagen. El conducto y la arteria cístico se van a engrapar, se van a utilizar 3 grapas, tan cercanos como sea posible a la vesícula biliar. Y la engrapadora entonces ya se va a retirar y la tijera se inserta ya para cortarlo. Ya que se diseca, la vesícula biliar del lecho hepático, la bolsa de Hartmann ahora está contraída hacia abajo. Usando una pinza, el lado lateral más abajo de la bolsa de Hartmann se debe disecar meticulosamente. Ya que se haga, la pinza va a ser retirada y sustituida por el gancho del electrocauterio. Aquí la vesícula biliar va a estar contraída hacia arriba y esa tensión se pone en el plano quirúrgico entre la vesícula y el lecho hepático. Y la disección se amplía al fondo vesicular. Aquí el grasper que sostiene el muñón del conducto cístico se puede utilizar de vez en cuando para mover por medio de un giro del cuerpo de la vesícula alrededor del grasper inmóvil que todavía está sosteniendo el fondo vesicular. Aquí, como vemos en las imágenes, es el cierre de la pared posterior a la colecistectomía. Por ejemplo, los defectos de la fase o las aperturas de los puertos en la región periumbilical o infrasifoidea se van a cerrar esas suturas absorbibles. Por ejemplo, la piel se va a aproximar con puntos subdérmicos y una vez que el paciente esté despierto en la sala de recuperación, la zona nasogástrica y el catéter visceral pueden ser retirados. Aquí en estas imágenes vemos cómo va a ser retirado. Vemos esa tracción de la parte como se viene diciendo aquí en el fondo vesicular y que va a ser esa tracción
prácticamente de la vesícula y el lecho hepático, como lo vemos aquí. Aquí ya es una imagen gráfica de cómo sería esta atracción y vemos cómo se va disecando la vesícula biliar. Aquí vemos cómo todo este proceso nos da este tipo de cicatrización. Como vemos, es una técnica mínimamente invasiva con una mayor recuperación. También tiene sus respectivas desventajas, pero a comparación con la técnica abierta, estas tienen mayor beneficio. Ahora, vamos a ver las diferencias de la cirugía abierta con mínima invasión. Ahora, vemos la que sería la colecistectomía laparoscópica y la convencional. La convencional sería la abierta. ¿Cuáles son estas diferencias? Por ejemplo, con la laparoscopía puede aumentar la visibilidad quirúrgica del cirujano, ya que tenemos esa TV que por medio de cámaras podemos estar viendo todo lo que vamos haciendo interiormente. Además, hay una recuperación rápida, las incisiones son pequeñas, son menores las cicatrices y el sangrado, además que disminuye los tiempos de hospitalización y permite reincorporarse en las actividades rápidamente. A diferencia de la convencional, que se realiza una incisión de 15 centímetros en el abdomen por debajo de las costillas del lado derecho. Vemos que es más abrasiva, tiene más traumatismos. La recuperación va a ser lenta, hay una incisión más grande y la cicatriz, el tiempo, por lo tanto, de cicatrización va a ser mayor y por el dolor que genera no permite reincorporarse a la rutina rápidamente. Pero, ¿qué complicaciones puede haber en la colecistectomía laparoscópica? Esta no se salva tampoco de tener sangrados, de que se convierta en una cirugía abierta cuando hay complicaciones, cuando la colecistectomía puede ser subtotal también, que hay un reingreso a los 30 días, que esta puede ocasionar una fístula biliar, que se ocasione una infección en el sitio operatorio, que sea una infección profunda o superficial, que también se dañe el órgano y espacio alrededor de la operación, que hay una reintervención a los 30 días, como vimos en el reingreso, que hay una muerte intrahospitalaria o una lesión de las vías biliares. Como vemos, hay una morbilidad en la que es colecistectomía abierta del 4 a 12, pero vemos que en la colecistectomía laparoscópica esta disminuye a 3 a 12. Y la mortalidad sí es la que se ve más notoria, porque en la colecistectomía abierta es de 1,8%, pero en la laparoscópica de 0,5%. Al igual que las lesiones biliares, pues en la colecistectomía laparoscópica son menores. Muy importante. Hay que considerar que a pesar de que la colecistectomía laparoscópica tiene ventajas, también existen las complicaciones y se pueden presentar. Muy bien, como conclusión, esta cirugía laparoscópica es la que actualmente conocemos, que es el resultado de múltiples investigaciones de un gran número de cirujanos con el fin de proporcionar a los pacientes una mejor calidad de vida, dándoles la alternativa de una cirugía con menores daños fisiológicos y mejores resultados estéticos. La información anterior de las técnicas que vimos y de los pasos bien diseñados y bien descritos y de las imágenes las saqué del artículo que vemos aquí, que es de la revista Cirurgy, que es un cuartil 1, que vemos aquí de la fecha del 22, del 2022, del 4 de julio, que esta también está correlacionada con la revista Biomed Races Internacional, que es del país de China y se titula como Revisión sistemática y metaanálisis de las complicaciones después de la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta en el tratamiento de un absceso pélvico. Les dejo estos artículos, al igual que cada diapositiva está citada por si quieren revisar la información más detenidamente. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.